Como le habíamos anticipado, esta semana, el día miércoles que ya pasó, tuvimos un encuentro presencial, los alumnos de Vida Humana, Sociedad y Derecho, un grupo importante que voluntariamente decidimos encontrarnos en la plazoleta enfrente de la Compañía de Jesús, al lado de la universidad, y allí pudimos retomar la presencialidad luego de este largo tiempo de pandemia. En otras oportunidades, calculo que por lo menos en 2 o 3, antes de terminar el cursado, vamos a repetir esa experiencia. A los que no estuvieron, les cuento que en ese día miércoles, en horas de la mañana, o sea, lo que correspondería en horas de la clase, lo que hicimos fue tener un encuentro presencial donde nos descubrimos unos a otros como seres concretos de carne y hueso y no a través de una pantalla, y pudimos conversar recordando los ejes principales de nuestra materia: vida humana, sociedad y derecho. Yo les expliqué a los que allí estaban, y les hago partícipe a los que no estuvieron, que el primero de los 3 ejes, la vida humana, se convertía en un tema fundamental de nuestra materia, orientada a que los alumnos de derecho no solo dedicaran su tiempo y sus esfuerzos a desentrañar leyes, códigos y tratados, sino que pudieran entender este derecho como una totalidad compleja en la que la vida humana, como valor fundamental, ha de estar en el centro de la sociedad y del orden jurídico. Por eso es que recordamos una serie de lecturas que ya habían hecho, de los trabajos que están enviando al grupo de Facebook y al aula virtual, que tienden fundamentalmente a redescubrir el valor central de la vida humana, fundamentalmente en esos 2 momentos tan especiales y que crean una situación de gran vulnerabilidad: la vida humana naciente, la vida que se gesta en el vientre materno, y la vida humana declinante cuando por la enfermedad, por el paso del tiempo, por una serie de circunstancias imprevistas, se ve limitada y menoscabada. Y muchas veces con el criterio de que lo que importa es lo que vale, lo que tiene un valor de cambio, lo que tiene utilidad, y cuando la vida humana deja de tener esa utilidad, entre comillas, indudablemente que pierde
importancia. Por eso, esto entre comillas, naturalmente, ¿no? Por eso recordábamos cómo algunos temas, muchos de los compañeros de ustedes que estuvieron allí en la presencialidad, le prestaban mucha atención, entre otras cosas, a algunos trabajos sobre el edaísmo, esta discriminación por razón de la vejez, y cómo en la novela que ustedes han leído y están comentando, terminando de comentar, El pequeño molino del ocaso, en esa sociedad futura, desgraciadamente no tan lejana, los hombres, una vez que terminan su etapa productivo laboral, tienen un breve periodo que se les concede como gracia por voluntad estatal de supervivir algunos años o algunos meses y luego, de una manera muy indolora e invisible, desaparecer de escena. Ese hombre que yo les preguntaba cuál es el nombre del protagonista del pequeño molino del ocaso, y rápidamente me respondieron: no tiene nombre, no tiene nombre. En este hombre sin nombre, en una sociedad que privilegia la productividad, vemos el drama de la vejez, que es nuestro drama personal a futuro. También les llamó la atención a muchos de los que estuvimos en este comentario de esta clase, que en realidad fue una reflexión entre todos de lo que ya habíamos visto y lo que estábamos analizando, el tema de la ventana de Overton. Y muchos señalaban, y seguramente ustedes coincidirán, cómo esta teoría les había permitido, nos permite a todos, advertir cómo se van estableciendo en nuestra sociedad una serie de temas que desde un comienzo de repulsión y de imposibilidad terminan en la aceptación e incluso en la creación del derecho a aquello que inicialmente parecía tremendamente repulsivo o repudiable. Cada uno de los textos que hemos tenido y todos los que van a ustedes a leer tienden fundamentalmente a que podamos reflexionar, a que podamos pensar, porque como señaló estupendamente bien el profesor Laza en clases anteriores, en esas dos oportunidades que compartió con nosotros sus reflexiones sobre persona y sociedad, el pensar, no el pensar siguiendo lo que el profesor, el texto o el autor tal dice,
sino el pensar como un acto genuino de búsqueda en libertad de cada uno de nosotros, es lo característico de la vida universitaria. Y por eso es que en esta materia los textos, las clases, lo que vamos planteando, no es para que ustedes repitan en el parcial o repitan en el coloquio final o repitan en los trabajos lo que el profesor dice y ustedes lo siguen porque el profesor lo dice, sino que cada una de las cuestiones que abordamos son una invitación a pensar, son una invitación a la reflexión, son una invitación a formularnos preguntas. No siempre encontraremos las respuestas, pero lo más trágico es cuando un alumno, y en este caso un alumno de derecho, ustedes, no es capaz de formularse preguntas. Preguntas sobre todo, en este caso, hemos colocado tres ejes, ¿no? La vida, la sociedad y el derecho. Y nos vamos formulando una serie de preguntas, como la que nos vamos a hacer ahora, siguiendo las líneas de un trabajo de un pensador recientemente fallecido, Zygmunt Bauman, de origen polaco, judío, que ha tenido una vastísima obra y una gran difusión sobre un tema que es lo que vamos a tratar de plantear en la clase de hoy, acerca de las características de nuestra sociedad. Y el título de la obra de Bauman es La sociedad líquida. Y esta palabra líquida, que tiene todo el sentido opuesto a sólido, a permanente, a duradero, lo ha ido planteando en una serie de textos que abordan distintas cuestiones, muchas de las cuales ustedes pueden haber tenido conocimiento en otras materias, como en sociología, por ejemplo. La sociedad líquida, las relaciones líquidas, el amor líquido. Este líquido como adjetivo, como cualificante de una sociedad, de una realidad en la que estamos inmersos, que nos llama a pensar. Y por eso es que en la línea de lo que es el segundo eje de nuestra materia, la sociedad, es que planteamos un intento
breve de abordar esta problemática de la sociedad líquida tal cual nos la fue planteando Zygmunt Bauman en una serie de textos. Ustedes tienen un texto que es largo y denso. No le voy a pedir que lo lean todo, está a disposición de ustedes para que por lo menos le den una ojeada a una de las obras fundamentales de Zygmunt Bauman. Y agregamos 2 o 3 ensayos cortos, comentarios de la obra de Zygmunt Bauman, que nos permiten adentrarnos en lo fundamental de su planteo. Por supuesto, tenemos todo el derecho de preguntarnos, de cuestionar y cuestionarnos acerca de si este planteo es correcto o si, por el contrario, se trata de una visión que para algunos puede resultar apocalíptica de la sociedad contemporánea. Bauman fue un hombre, yo diría, paradojalmente contradictorio, porque huyó de su país natal frente a la amenaza del nazismo, vivió en la Unión Soviética, se alistó como soldado en el Ejército Rojo, profesó las ideas del marxismo y paradojalmente, vuelvo a utilizar la palabra paradojal, su cátedra de sociología en la URSS le fue impedido ejercerla por las cosas que estaba planteando y que estaba diciendo. No se adecuaban, en todo caso, al llamado realismo socialista. Emigró de la URSS, vivió en Occidente, fundamentalmente en Inglaterra, país donde murió. Bauman es un pensador inteligente y desafiante. Lo que vamos a hacer ahora en unos pocos minutos es ver algunas de las características que a juicio de este autor son las de nuestra sociedad. Esta sociedad, para algunos, pero no entro en la discusión de la posmodernidad, Bauman dice no porque la modernidad no ha concluido, pero esta sociedad que tenemos, en la que ustedes y yo estamos viviendo, plantea una serie de características. ¿Qué significa este adjetivo de líquida que le pone a la sociedad nuestro autor? Bueno, vamos a tratar de detenernos en algunos aspectos, no son todos.
lo primero que aparece es una sociedad que nos muestra una ruptura con las instituciones y las estructuras precedentes. Este romper con lo que venía de antes en cada uno de los planos, político, familiar, religioso, romper con lo que se denominaría las instituciones y estructuras tradicionales. Bien. Cada uno de ustedes podrá pensar si esta característica es efectivamente lo que tipifica a la sociedad en la que estamos insertos, ustedes y yo. Una segunda característica, miedo al compromiso. Miedo al compromiso. No quiero asumir compromisos de ningún tipo porque no los voy a poder sostener. En todo caso, antes, allá, mis padres, mis abuelos, siglos pasados, podía darse eso. Hoy, no. ¿Por qué? Y ahí vamos a una tercera característica. ¿Cuál es el centro de esta sociedad líquida? Yo, individuo. El individualismo como una caracterización de esta sociedad en la que estamos inmersos, en la que hace que cada uno es lo más importante. Y cualquier tipo de lazo que me ate a algún tipo de grupo que a su vez genera compromisos y responsabilidades para con él o para con otros, debe ser desechado. Esto también se proyecta en lo que sería la relación del hombre con la sociedad política estatal en la que está inserto. Somos ciudadanos del mundo. El mundo es nuestra patria. Y la patria es la tierra de los padres, el lugar de aquellos a través de los que se forjan una serie de lazos que nos ligan a un pasado y a un cierto proyecto de futuro. El mundo. Recorrer el mundo, vivir en el mundo como alguien que sin lazos ni responsabilidades para con algún grupo en particular, puede ir circulando en busca de
experiencias, sensaciones, desafíos que en todo caso durarán un cierto tiempo. Y también se proyecta esta liquidez, esta falta de solidez en nuestra relación con el mundo del trabajo. Si era la idea de nuestros padres, nuestros abuelos, tener un trabajo, una profesión, un lugar en el cual nos insertábamos y nos acompañaba a lo largo de toda nuestra vida, esto es sustituido por esta idea de liquidez, se proyecta en el mundo de las relaciones laborales. No hay un compromiso con un grupo, con una empresa, incluso con una profesión, con una actividad, sino trabajos múltiples que van variando a lo largo de la vida. Y mientras más, mejor. Y es interesante cómo esa característica que hicimos referencia hace un instante del miedo al compromiso se proyecta en todas las relaciones, aún en las relaciones más íntimas, más afectivas. No, nada estable, nada dura para siempre, ni el trabajo, ni los amigos, ni porque tendría que durar la pareja humana o una relación más o menos estable que constituía la base de lo que se denominaba la familia tradicional. Algún autor ha dicho que esta red social Tinder, que posibilita relaciones al paso, sería un buen indicador de el tipo de afectividad que se busca cultivar en esta sociedad líquida. Y vamos a una penúltima característica de esta sociedad líquida, en la que, como decíamos, advertimos la ruptura con las instituciones y estructuras del pasado, en la que aparece el miedo al compromiso, el individualismo, la no permanencia en actividades laborales de una manera más o menos estable y continuada, y esta búsqueda de transitar el mundo como ciudadanos del mundo, aparece esta gran característica del consumismo. Consumir no es básicamente la idea de poder satisfacer
una serie de necesidades más o menos complejas y variables, sino algo que lo que importa es tener cada día más productos nuevos que, yo diría, por poner un ejemplo, no sé si es el adecuado, ese consumidor insatisfecho en esta sociedad líquida, es decir, cada vez desea consumir más y cada vez que alcanza algo no lo satisface, porque hay un producto más nuevo, más complejo, más caro, al que otros acceden y yo todavía no he podido acceder y quiero tenerlo y tenerlo ya. Y una vez que lo tengo, no logro estar feliz con lo que he alcanzado. ¿Por qué? Porque inmediatamente aparece en el horizonte otra serie de productos, de situaciones que quiero tener y todavía no tengo. Y aquí viene el ejemplo que se me ocurrió, tal vez no sea el mejor. Todos ustedes han visto, y en todo caso pueden haber recordado lo que les pasó de niños cuando querían tener un determinado juguete. Ese juguete tan apetecible y deseable que una vez que lo tenían, pierde interés. Y estamos pensando ese niño malcriado en un juguete más complejo, distinto y más caro que tiene otro compañerito y él no tiene, y así sucesivamente. Este consumismo de individuos insatisfechos da como un panorama de una sociedad en la que, y voy a lo que podría ser la última característica, una sociedad que vive con miedo. Con miedo a una serie de amenazas que en algún momento en este esquema de una sociedad globalizada puede ser el fundamentalismo islámico, puede ser algún otro tipo de amenaza que pone en peligro ese estado de vida despreocupada, tranquila, llena de bienes y en la que no tenemos certeza. Y sí, esto indudablemente no, no se pensó en el planteo inicial de la llamada sociedad líquida, este temor a la inseguridad, esta búsqueda obsesiva de vivir seguro.
si hay algo que ha ocurrido en nuestro mundo hace no demasiado tiempo, pero que nos parece que ocurrió hace muchísimo tiempo. Temporalmente es 1 año y medio, más o menos, 1 año y unos meses más. Un virus a escala planetaria amenazó a todas las sociedades, las más desarrolladas, las menos desarrolladas, las más lejanas, las más cercanas, y en ese mundo global apareció un terror global, un enemigo desconocido que se instaló para romper todos nuestros esquemas de seguridad. Y tal vez como nunca en la historia humana, en esta sociedad global, el miedo globalizado se constituyó en una de las características que totalmente nuevas que nos ha marcado o nos está marcando a sangre y fuego. Ahora bien, en esta sociedad líquida, en este tipo de relaciones en las que los vínculos no son duraderos, las responsabilidades se eluden todo lo que se puede. ¿Qué papel cumple la educación? ¿Cuál es el reto de la educación en la sociedad líquida, es decir, en esta nuestra sociedad? Y acá se me ocurre una reflexión que tiende a ver o a plantearse de una manera muy paradojal. En todas partes se habla de que la educación es lo más importante, que sin la educación no podemos resolver ninguno de los grandes problemas que afectan y que preocupan a nuestras sociedades. Que sin una educación eficiente, de buena calidad, etcétera, no podremos tener buenos trabajos, no podremos mejorar la situación económica, no podremos mejorar la situación sanitaria, no podremos enfrentar una serie de amenazas crecientes. Ahora bien, la educación aparecería entonces como un instrumento más en esta sociedad que hemos procurado caracterizar como un instrumento más para adquirir una serie de bienes materiales, inmateriales, etc. ¿Qué valor por sí mismo tiene la educación? En parte
recuerden ustedes lo que el profesor Laza desarrolló en las dos clases anteriores. Fíjense que lo que más me llamó la atención, que les llamó la atención a ustedes, del planteo de Laza, que desde la filosofía clásica, de la mano de Platón, de los grandes filósofos del pasado, nos llevaba a reflexionar acerca de qué manera el hombre puede perfeccionarse y de qué manera la sociedad puede mejorarse a través de la educación. Una educación que se apoya en valores, una educación que busca la verdad en libertad, como señaló insistentemente el profesor Laza, y que nos pone, si asumimos la educación desde esta perspectiva, vamos a descubrir el inmenso valor que tiene para los hombres y las sociedades una formación genuinamente humana fundada en valores. En la conversación que tuvimos el miércoles pasado allí cerca de la universidad con el grupo que pudo concurrir, les hacía la siguiente referencia y reflexión que quiero compartirla con ustedes y que con ella quiero cerrar este bloque de la clase de hoy. Vuelvo en el tiempo muy atrás y de la mano de una tragedia griega llamada Antígona, reflexiono una situación muy contemporánea que ha golpeado y golpea profundamente a nuestra sociedad de una manera muy fuerte y a todas las sociedades a escala global. Antígona desobedece la ley y le da sepultura a su hermano muerto. El rey Creonte la llama y le pregunta: ¿por qué has desobedecido la ley? Si la ley dice que aquel que ha cometido un delito de lesa majestad no solamente debe morir, sino que su cadáver debe quedar insepulto. Pero fíjense la respuesta de Antígona. ¿Cómo frente al poder? Dice: antes que tu ley, oh rey, existen desde mucho tiempo atrás las leyes de los dioses. Ellas mandan dar sepultura a los muertos. Claro, pero ustedes pueden decir, bueno, sí, eso está, pero ¿qué tiene que ver con hoy?
ustedes recuerdan que entre tantas cosas que hemos vivido, que todavía estamos viviendo trágicamente en la sociedad argentina y en muchas de nuestras sociedades, por la voluntad del príncipe, no podía darse sepultura a los muertos, no porque habían cometido un delito de lesa majestad, sino porque habían muerto de lesa enfermedad. Los muertos de COVID, los enfermos de COVID agonizante, no podían recibir la visita de los suyos, ni podían sus familias dar sepultura a esos muertos. De nuevo, aquella tragedia de Antígona se proyecta en nuestra realidad y nos da enseñanzas, nos formula preguntas, nos hace ver la profunda relación que hay en torno a una serie de cuestiones fundamentales. Una educación que asuma el reto de servir en el sentido de humanizar a nuestras sociedades no puede prescindir de aquello que viene de muy lejos y con el cual no solo no debemos romper, sino que debemos rescatar, traer a los planteos de hoy y a los problemas de las sociedades de hoy. Habría muchas cosas más que decir, pero aquí vamos a poner punto final y vamos a recordarles que hay una serie de textos que están subidos en el grupo de Facebook. Muchísimas gracias y será hasta nuestra próxima clase. Buenos días.